Bueno, continuamos entonces con la segunda hora de clase correspondiente para este día, que es nuestra clase número 4. Sí, estamos grabando y estamos audio y video. Los dos van a ser transmitidos, van a ser difundidos. Bendecimos a cada uno de los que nos están viendo. Deseamos que lo disfruten y que puedan compartirlo también por YouTube y por todos los medios que usted alcance difundirlo. Estamos estudiando el tema de la fe y nos toca el tópico definición del término fe. Vamos a ver qué significa el término fe en hebreo y en griego. El término fe es el término emuna, ¿sí? Del hebreo. ¿Cómo se dice fe en hebreo? Emuna, sencillamente. ¿Cómo se dice fe en griego? Pistis. Entonces el término fe es emuna del hebreo y pistis del griego. Estos términos tienen dos significados en ambos lenguajes. Pasemos a definirlos, es decir, emuna y pistis. Una convicción fundada sobre la confianza que se tiene en una persona en una persona y en su testimonio. Es decir, que la fe es una convicción fundada sobre la confianza que se tiene en una persona, en este caso en Dios, y en su palabra y en su testimonio. Denota la confianza misma sobre la cual descansa una convicción, entendiendo que esto es más que una mera convicción intelectual, porque reitero, la fe no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, ni tiene nada que ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestro espíritu. Ok, cuando hablamos del alma, estamos hablando de la mente, de los sentidos también. De que una persona es digna de confianza presupone una relación personal con el objeto de la confianza, es salir de uno mismo para descansar en otro. En general, la fe es una persuasión y convencimiento de la verdad fundada sobre el testimonio de uno en quien se tiene confianza y en quien podemos apoyarnos y por ende descansar sobre su credibilidad y su autoridad. En este caso, Dios y su palabra. Dios en la persona del Padre, Dios en la persona del Hijo y Dios en la persona del Espíritu Santo, la deidad. En cuanto al creyente y a Dios se refiere, la fe es la persuasión, nótese, persuasión, es decir, del espíritu, y convencimiento del alma, pero primero persuasión del espíritu, absoluto, que el creyente tiene de la verdad de las escrituras fundadas en la base de la credibilidad y de la autoridad de Dios. ¿Qué es la fe? Veremos diferentes conceptos de las varias versiones bíblicas acerca de la fe según Hebreos 11:1 y luego daremos con mayor declaración el concepto de la fe. Vamos a ver acá algunas versiones bíblicas de las cuales les recomiendo a todos los que me oyen y me ven, no se quede con una sola versión bíblica, busque todas las que usted pueda. Hay más de 1250 versiones bíblicas. Busque por lo mínimo 10, por lo mínimo 20. Pastor, es que eso está muy caro. No, los que tienen teléfono inteligente la pueden bajar por Play Store. Diferentes versiones. E incluso, hay una aplicación que tiene 27 versiones diferentes. Hay de 4, hay de 3, búsquela. Todas son buenas. En todas hay ciertos detalles que hay que analizarlo. Hay ciertas expresiones, ciertas verdades que hay que analizarlas, como dice un amigo por ahí, con cabeza fría
y nervios de acero. Pero hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que revisar. Ahora, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esta es la más común. La convicción de lo que no se ve. Este es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahora la fe es la seguridad, la confirmación de la evidencia o la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe, escuche esto, como un hecho real aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Cuando hablamos de los sentidos físicos, ¿de qué estamos hablando? Del alma, de la mente, de los ojos, del olfato, de probar, de palpar, de tocar. Ahora, fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. La Biblia, o la que acabamos de leer, o anterior a esta, Biblia ampliada del griego. Esta que acabo de leer es Biblia parafraseada. Y vamos a leer la versión moderna. Fe es dar sustancia a las cosas que se esperan. Ahora la fe significa que estamos confiados en lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Traducción Biblia de Moffett. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve, imágenes verbales. Y es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente que no se ven. Interlineal griego-español de Francisco La Cueva. La fe como certeza. La fe como la certeza del griego pleroforia. Es el efecto de hacer fijar la mirada sin vacilación alguna en el cumplimiento de las promesas o en las realidades de las bendiciones desde el punto de vista posicional, a fin de que llegue a ser una realidad en nosotros como nuestra posesión. Aunque en el texto original no aparece el término certeza, no se puede descartar tomándolo del hebreo o de Hebreos 6:11. La certeza es una característica de la fe. El término que aparece en el griego para certeza es upostasis, término compuesto. Upo, debajo, estemi, estar de pie, por lo que indica estar de pie bajo un gran peso como base o fundamento, soportando una gran carga. Esto es precisamente lo que hace la fe: mantenernos firme, de pie, sin vacilar ante el gran peso de las circunstancias negativas que llegan a nuestras vidas, con el fin de derrumbarnos y acabarnos, para echar por tierra el propósito de Dios. El propósito que Dios nos ha confiado. Solo por la fe o solo por la upostasis como característica de la fe podemos mantenernos y salir ilesos, cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas, a pesar de lo que suceda. Es decir, reitero, nosotros, los hombres y mujeres de fe que vivimos en Venezuela, no estamos viviendo o no estamos sobreviviendo. Aclaro esto, nosotros estamos viviendo sobre. ¿Sí? Muchos que viven allá afuera, en otros países, los saludo y los bendigo en Cristo Jesús, creen que nosotros acá estamos muriéndonos de hambre. No, escúchenme, más bien yo he tenido que reducir la comida porque he estado pasadito de peso y pasadito de grasa y la tensión se me ha disparado. Y entienda esto, nosotros acá, con lo poco que entra, sí, en realidad real para el mundo natural, es imposible vivir con un salario de $5, ni siquiera una semana.
una persona sola. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios se ha valido de todas las fórmulas, de todas las maneras, de toda la gracia de Él para con nosotros, que aquí estamos. Comemos todos los días, las 3 veces, y a veces hasta merendamos. Vestimos, calzamos, pagamos internet en la casa, $25 mensual. Gracias a Dios tenemos internet, podemos transmitir todo esto, y ustedes los que están viendo y van a ver este mensaje, lo están haciendo porque hay un internet que se paga. Entonces nosotros acá no estamos sobreviviendo, nosotros estamos viviendo sobre. Amén. Sobre toda circunstancia, sobre todo pronóstico. Viene una enfermedad así como vino, Dios provee el dinero, y si no, por la fe se va también en el nombre de Jesús. Y si no, Dios provee el dinero para pagar el médico, para pagar la medicina. Es más, ahorita hay que tener más fe para presentarse después de una enfermedad, presentarse ante el médico, que ir directamente a Dios. Porque si usted se presenta ante el médico, el pago, así sea en los hospitales, ahí igualito hay que pagar. Y si no legal, pues matraqueadito sale uno. Y luego hay que irse a la farmacia, y ahí hay que bajarse bien bajado. Entonces ahorita se usa menos fe yendo a Dios que yendo al médico. ¿Qué tal le parece a usted eso? Ahora, reitero, nosotros no estamos sobreviviendo, estamos viviendo sobre toda circunstancia, sobre todo pronóstico, sobre todo error que pueda haber, que sí lo hay en los que administran el Estado. Sin embargo, por sobre todas esas cosas somos más que vencedores por Cristo Jesús. La fe como convicción. La fe como convicción del griego elenco es el acto de poner en evidencia a fin de manifestar lo que siempre ha existido, pero no estaba visible ante el mundo físico. Indica que la fe es lo que pone en evidencia lo que no se ve. Alguien dijo en relación a este concepto que la fe es un destello de luz en el campo de la oscuridad, que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante sin vacilar. La fe es como símil, un faro que alumbra en la oscuridad de un mar lleno de tinieblas, sin visibilidad alguna, dando la dirección exacta y un rumbo adecuado, sin temor a tropezar. La fe sabe algo cuando tú y yo no sabemos nada. ¿Qué vamos a comer mañana? No sabemos nada, pero por fe vamos a comer mañana. ¿Qué vamos a comer la semana que viene? No sabemos nada, porque no hay nada en la nevera, no hay nada en los ahorros, no hay nada en la cuenta, pero Dios sabe que si nos dio la vida, Él sabe que necesitamos comer, porque Él fue el que puso esa demanda o esa necesidad en nosotros. Amén. Ahora, ¿provee Dios? Sí. Y aquí hay algunos que más bien están pasaditos de manteca, pasaditos de ahorro. Y estamos en Venezuela supuestamente sobreviviendo. No, estamos viviendo sobre. Y algunos están de sobra viviendo más bien todavía. Ahora, ¿qué indica tener fe? Caminar en fe es andar por lo que Dios ha dicho. Voy otra vez a lo escrito. Caminar en fe es andar por lo que Dios ha dicho. Ahora, el salmo que leíamos ahora, el salmista dijo en una ocasión: joven fui y he envejecido, me han salido las arrugas, el pelo que era negro y ahora está blanco, está rucio, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una actitud de confianza en una palabra escrita. Él vio la experiencia de su vida. Ahora, ¿qué le puede usted enseñar a David sobre fe? Y de paso, David, intrínsecamente en él no hubo fe, pero mira esto: David es ungido como rey estando vivo Saúl, y se estima que David estuvo huyendo de Saúl aproximadamente 18 años. Le tocó que abandonar el territorio de Israel e irse a vivir en el territorio de los enemigos, hacerse el loco, dejarse crecer la barba, dejarse chorrear la saliva, la baba por aquí, para que creyeran que estaba loco y para que les preservaran la vida, para que no lo mataran, estando entre sus enemigos. De día a veces estaba en la parte del territorio de Israel, y en la noche hacía incursiones en los territorios enemigos.
Le robaba todas las cosechas y lo que quedaba se los quemaba y le quemaba la ciudad y luego se venía y le echaban la culpa a otros. Es decir, a David para ascender al trono, eso no fue de la noche a la mañana. Dios le dio una palabra que tuvo que esperarla 18 años. Ahora pregunto yo, ¿Dios te dio una palabra a ti? ¿Cuánto tiempo has esperado por esa palabra? ¿O te desesperaste ya? A Abraham, Dios le dio una palabra y tuvo que esperar 25 años. A Noé, Dios le dio una palabra y tuvo que esperar 100 años. A el otro, Enoc esperó y anduvo caminando con Dios 365 años. Tú por lo mínimo debes tener que sea 5 años, ¿verdad? Confiando en una palabra. Te faltan los 60 y los 300. Ahora, caminar en fe es andar por lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿cómo hago yo para andar por lo que Dios ha dicho? Estudiando lo que Dios dijo. ¿Dónde lo voy a conseguir? ¿Viendo comiquitas? ¿Viendo la novela? ¿Viendo películas? ¿Metido en internet viendo diferentes cuestiones? No, en la Biblia, en la palabra, estudiando, dedicando horas y horas y horas a estudiar las Escrituras. Ahora, lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra es no depender de lo que los sentidos físicos te digan en contra de la verdad de Dios. Toda información que te den los sentidos físicos debes filtrarla por la palabra. Si lo que ves, uno de los sentidos físicos, la vista, ¿sí? Oyes, otro sentido físico, sientes, 2, gusta, 4 y huele, 5, no está en línea con lo que Dios ha dicho acerca de ti, no lo acepte. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres. ¿Alguien puede decir algo? Digo yo por mí, amén. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes, amén, digo yo por mí, usted dígalo por usted. Y puedes lo que Dios dijo que tú puedes, amén, así es. Yo soy lo que Dios ha dicho que yo soy. Yo tengo lo que Dios ha dicho que yo tengo y yo puedo lo que Dios ha dicho que yo puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso acá estamos avanzando, estamos saliendo, estamos creciendo, estamos desarrollándonos acá en esta hermosa nación. Somos de bendición y vamos a bendecir a otros muy pronto. No importa que tus sentidos te digan todo lo contrario a lo que has creído por la palabra. No te olvides que la fe, oído, es la evidencia, la certeza, la seguridad de las cosas que no se ven, se oyen, se huelen, se palpan, pero que existen en el mundo espiritual. Es decir, si Dios te dio a ti una palabra y tú no has visto nada, siga creyendo y punto. Siga creyendo y punto. Porque si usted piensa creer después que vea, eso no es fe. Si usted piensa confiar en Dios es después que le entregue lo que le prometió, eso no es fe. Y le voy a decir de antemano, Dios no le va a dar nada porque Dios da las cosas por fe. Y la fe tiene que ver con tener una percepción, una seguridad de lo que Dios dijo y apropiarte en fe antes de las cosas. Antes que las cosas te sean entregadas, antes que las veas, tienes que hablar de ellas, tienes que aceptarlas, tienes que moverte en ellas. Eso es fe. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. 2 Corintios 4:18. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que debemos nosotros comportarnos? ¿Cómo debe ser nuestra acción? No mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahora, ¿cuál de las cosas es la que usted tiene que ver? ¿Las negativas o las positivas? Porque hay gente que son buenos para ver las cosas negativas, ¿no? No han llegado. Y entonces ya comienzan a hablar de ellas. Pero para las positivas no hay palabra, no hay mente, no hay cerebro, no hay vista, no hay un qué hacer. Permiso. Ahora, dice la letra, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo se ven las que no se ven? Por fe. ¿Cómo se alcanzan las que no se tienen todavía? Por fe. ¿Cómo te apropias de las que todavía no están en tus manos? Por fe. Ahora, ¿cómo puedes mirar lo que no se ve? Por fe. Por la fe Moisés se sostuvo
como viendo al invisible. Hebreos 11:27. ¿Cómo se puede ver al invisible? Por fe. Alguien dijo que andar por los sentidos es vivir en Adán, caminar en fe es vivir en Cristo Jesús. Pregunto, ¿tú vives en Adán o vives en Cristo? En Cristo. Ok. Si vives en Cristo, entonces tienes que andar por la fe. No tienes que andar por los sentidos, por lo que oyes, por lo que hueles, por lo que ves, por lo que palpas. Los sentidos son siervos que Dios le dio al hombre para que se sirviera de ellos, no para que les sirviera a ellos. En el huerto del Edén, por causa del pecado, se tergiversaron los principios. La función de los sentidos cambió. El hombre, en vez de ser amo de los sentidos, pasó a ser esclavo de los sentidos. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, fue un hombre que entendió esta verdad y caminó en ella, hasta el punto que cuando le preguntaban cómo estaba, cómo se sentía, Smith siempre respondía: nunca le pregunto a Smith cómo está y cómo se siente. Siempre le digo cómo debe de ver, cómo debe estar y cómo se debe sentir. Independientemente el cómo me sienta del alma, de los sentidos, yo estoy bien. Es decir, la respuesta era del alma o era del espíritu. Voy otra vez. Escuche esto. Nunca le pregunto a Smith cómo está y cómo se siente. Siempre le digo cómo debe estar, posición, y cómo se debe sentir, independientemente el cómo me sienta, es decir, del alma, de los 5 sentidos físicos. Yo siempre estoy bien. Eso es una actitud de fe. Amén. Amén. Esa es una posición de fe. El cómo esté por fuera, ese no es mi problema. Mi problema es la posición de adentro. Porque la posición de adentro puede cambiar a la de afuera, pero lo de afuera nunca va a cambiar nada adentro. ¿Alguien puede decir algo? El apóstol Pablo dijo: por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Jesús dijo lo mismo: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Juan 20:29. Estos dos pasajes muestran un denominador común que se da en un hombre que camina y depende de la fe en Dios y que no depende de los sentidos. El vivir en fe no es fácil porque es andar en contra de un sistema, pero nunca olvides que el lenguaje de la fe dice que la fe no mira las circunstancias, la fe pasa sobre ella. La fe no mira las circunstancias. La fe, oído, la fe cambia las circunstancias. Y yo te amplío aquí. No es la fe en sí la que cambia las circunstancias. La fe es el medio que se activa para que Dios, el Todopoderoso, cambie las circunstancias. Pero se necesita, o Dios necesita, fe en ti, confianza tuya en una palabra que ya está establecida para Él producir el cambio. Es decir, verdades posicionales que esperan por ti necesitan que tú las hagas posesionalmente antes de que sean una realidad en ti. ¿Sí? Verdades posicionales, verdades que ya son una realidad en el mundo espiritual. ¿Sí? Esperan que tú las conozcas y que te abraces, sí, en fe de tu espíritu a ellas y que las hagas una realidad en tu espíritu, para luego Dios hacerlas una realidad en lo físico, en lo natural. Eso tiene que ver con la salvación que ya tienes, eso tiene que ver con la salud que puede que la tengas ahí medio, eso tiene que ver con tu economía, eso tiene que ver con tu bienestar, eso tiene que ver con tu tranquilidad, eso tiene que ver con tu entorno, eso tiene que ver con tus negocios, eso tiene que ver con tus hijos, eso tiene que ver con tus nietos, eso tiene que ver con tu ministerio. ¿Sí? Con todo tu entorno. Ahora, para mejor comprensión de lo antes dicho, voy a relatar una historia que vi en un documental que hacía referencia a la fe. Mira esto. Se cuenta de una niña que daba voces de auxilio estando en el segundo piso de un edificio. En el primer piso se había desatado un conato de incendio y su padre, perteneciente al cuerpo de bomberos en la localidad,
atendió el llamado de alarma. Al llegar al sitio, se percató de que se trataba del edificio donde él residía, y la niña que daba voces de auxilio era su hija. En la emergencia del caso, no daba tiempo de habilitar la escalera mecánica para hacer el rescate. Su padre se puso en la planta del edificio y le dijo, por supuesto, planta debajo, y le dijo a su hija: hija, es tu padre quien te habla. Estoy exactamente debajo de ti, en tu misma dirección. Lánzate, que yo te espero en mis brazos. La niña, al reconocer la voz de su padre, le respondió: papá, el humo y el fuego no me deja verte, pero te creo. La niña, en plena confianza a la voz de su padre, se lanzó y fue recibida en los brazos de su progenitor y fue salvada. Este es el lenguaje de la fe. En ocasiones no vemos o no vamos a ver a Dios, pero basta con una palabra que Él nos dé para lanzarnos en sus brazos. Alguien dijo: vivir en fe me lleva a ser un ser espiritual con experiencias humanas. Oiga esto: vivir en fe me lleva a ser un ser espiritual con experiencias humanas. Sí, pero el vivir en los sentidos, es decir, oído, olfato, gusto, vista, tacto, vivir en los sentidos, almático, sensual, me lleva a ser un ser humano con experiencias espirituales. ¿Cuál quiere usted ser? ¿Un ser humano con experiencias espirituales o un ser espiritual con experiencias humanas? Espiritual con experiencias humanas. Importante, inteligente. Entonces, mira qué es la fe. Ahora, a continuación voy a dar ejemplos fundamentados en la palabra de lo que indica vivir en fe. ¿Qué es vivir en fe? Vamos a desarrollar el tópico. Primer ejemplo: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad y sus redes se rompían. Eso lo dice o lo registra Lucas en el capítulo 5, versos 4 y 6. Ahora, escuche esto. Pedro, Jesús en la barca le pide un permiso para predicar. Jesús predica. Luego le dice: boga mar adentro un poco para que pesques. Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos tirado anzuelo, hemos tirado atarraya, hemos tirado chinchorro, hemos extendido y recogido la red, se nos ha enredado en algunos palos por allá, en algunos carameros, se ha roto, la hemos remendado, la hemos recogido, ya todo está guardado, maestro. No hemos pescado nada en toda la noche. ¿Cómo se llama eso? Sinceridad. ¿Cómo se llama eso? Sinceridad. ¿Cómo se llama eso? Reconocer la circunstancia. ¿Sí? Pero, aquí viene la acción de la fe. Pero, en tu palabra, echaré la red. ¿Cómo se llama eso? Actitud correcta. Es decir, usted tiene un dolor X, tiene una deuda X, tiene un problema X, tiene que reconocerlo. Ese es el primer paso. La fe no niega las circunstancias, señores. La fe no es cibernética, yoga o lo que llaman por ahí Ike, ciencia cristiana. Es decir, te duele el codo, entonces viene alguien y te hace una supuesta oración de fe y te dice: hermano, ya usted está sano. Pero eso sí, ya sabe, no diga más que tiene dolor. No diga que le duele. Hermano, pero usted oró por mí, todavía me duele. No, diga que no le duele, diga que no le duele. Ya va, ¿cómo se llama eso? Yoga, ciencia cristiana, no reconocer las circunstancias. ¿Qué fue lo que hizo Pedro aquí? Maestro, toda la noche hemos estado tirando atarraya y recogiendo, tirando chinchorro y recogiendo, tirando al suelo y recogiendo, pero
en tu palabra, sí, echaré la red. La fe no niega las circunstancias, pero se monta sobre ellas, por sobre ellas. ¿Qué fue lo que pasó aquí entonces? Luego que echaron la red, entonces se llenó de peces, que aún las redes se rompían. Lo que hizo posible el resultado de la pesca fue que Pedro no se dejó llevar por los sentidos o por las apariencias, sino que depositó su fe en una palabra que Jesús le dijo o le dio concerniente ¿a qué? A la pesca. Él le dijo: echad vuestras redes para pescar. Pedro le respondió, sin negar las circunstancias, pero lleno de fe: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y por causa de esa disposición que Pedro tuvo en fe, encerraron gran cantidad de peces. Las circunstancias y los sentidos le decían a Pedro que no habían peces, pero la fe que tuvo en la palabra del maestro determinó otra cosa que trajo grandes resultados. Segundo ejemplo, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, es decir, un coronel, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Quién registra esto? Mateo 8, 5 al 13. Si analizamos el caso, tomando en cuenta las costumbres, un judío no podía entrar a la casa de un gentil, ya que su morada se consideraba inmunda. Cuando Jesús le hace la propuesta al centurión para ir a su casa, el centurión se negó, pero soltó la palabra que llevaba implícita la fe y le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús, al escuchar lo dicho por el centurión, dijo: ve, y como creíste te sea hecho. Dios solo espera que tú deposites tu fe en una palabra que Él te ha dado, independientemente de que las circunstancias y los sentidos te digan lo contrario. Tercer ejemplo, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Es una orden, no es si le parece, no es si usted cree que se puede hacer, es pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O en este caso confianza, que es lo mismo. Eso lo registra Marco en el capítulo 4, versos 35 al 40. Analizando bien el pasaje, podemos determinar que andar en fe es no depender de los sentidos ni de las circunstancias que nos rodean en el aspecto negativo, sino de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Si Dios lo determinó, no hay nadie que pueda negar esa verdad. El pasaje afirma que Jesús, al subir a la barca, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado.
Esta palabra era suficiente para que los discípulos no temieran ante cualquier circunstancia al no haber escuchado o tomado en cuenta esta palabra. Los embargó el temor y la duda, dejándose llevar por los sentidos y la circunstancia. Al despertar, Jesús reprendió la tempestad, el mar se aquietó y le dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mira esto. Me llama la atención acá, luego que dice: al despertar Jesús reprendió la tempestad y el mar se aquietó. Ya va. ¿Qué llevó a que el mar se aquietara? ¿Qué llevó a que el viento se paralizara? Las palabras que Jesús dijo. Las palabras que Jesús dijo, las dijo temeroso, las dijo asustado. Desde el punto de vista natural, ¿qué sabía Jesús de mar? Nada, lo que yo sé de astronauta. ¿Qué sabían los discípulos de mar? Mucho. Eran criados y vivían y trabajaban allí. Pero Jesús, las palabras que dijo, las dijo en fe. El Creador, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, tomaron las palabras dichas en fe. ¿Y qué hicieron? Amarraron al viento. Lo metieron en su depósito y a las olas las apacentaron, las tranquilizaron. Por una palabra dicha en fe. Aquí fue la fe de Jesús, porque los discípulos tenían fe, no, estaban aterrados, estaban asustadísimos. Él los reprende porque antes de haber salido, Él les dio una palabra. ¿Cuál fue la palabra que Él dijo? Pasemos al otro lado. Ahí tenía que estar la confianza. ¿Dónde tenía que estar la confianza? Pasemos al otro lado. Es decir, suceda lo que suceda, ruge el mar como ruja, venga lo que venga, se oscurezca como se oscurezca, llueva lo que llueva. La orden era: pasemos al otro lado. Y Jesús, en esa palabra, mire, se acostó a dormir, quieto y tranquilo. Es decir, Jesús estaba durmiendo en fe. Corrieron a despertarlo. ¿Quiénes fueron a despertarlo? Los sensuales, los almáticos, los que andaban por los sentidos, por lo que tocaban, por lo que olían, por lo que probaban, por el rugido que había en el mar. Yo no sé si usted ha tenido esa grata experiencia de navegar por ahí en un barco, o por lo mínimo aunque sea en una canoa, donde usted mira a este lado y lo que ve es agua, y mira a aquel lado y lo que ve es agua, mira adelante lo que ve es agua, y mira hacia atrás y lo que ve es agua. ¿Nunca le ha pasado eso? Si no lo ha hecho, trate de hacerlo para que usted se vea del tamaño que usted es. Un diminuto grano de arena. Porque nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, nos creemos grandotes, ¿verdad? Porque nos agarramos de cualquier cosa. Pero cuando usted está, por lo mínimo, no exactamente en alta mar, pero sí ya dentro de las costas, un rato bien adentro, donde usted no ve tierra por ningún lado, y usted le pasa por aquí por la mente un momento: si este aparato se hunde, ¿qué será de mí? ¿De dónde se agarra usted? ¿De dónde va a tener usted tanta resistencia para nadar hasta la orilla? Y de repente usted ve los tiburones que pasan así por el lado. O por lo mínimo los delfines, que uno los ve aquí cuando está entre Cumaná y Margarita. Yo los vi, y ahí tú captas y te ves del tamaño que tú eres. Así, diminuto grano de arena en un montón de arena. Porque nos creemos muy grandotes cuando estamos aquí en tierra firme. Pues no sé si a usted le ha tocado levantarse arriba en un avión, no sé si han tenido esa experiencia, y de repente se paralizan los motores. ¿De dónde se agarra usted? Okay. Entonces el detalle está que nuestra vida no depende de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestras decisiones. Depende del que la dio. Amén. Y debemos de aprender a depender y a confiar de Él. Ahora, las circunstancias no movían a Jesús. Jesús, diciendo o despertándose y dicha la palabra en fe, cambió la circunstancia. Nuestra victoria no la determina la circunstancia, ni se obtiene a través de los sentidos. Nuestra victoria ya fue, ya fue determinada. ¿Cómo? Nuestra victoria, señores y señores, ya fue determinada
en lo que Dios ya hizo y estableció en su palabra. Es decir, escúcheme, usted no debe de decir que usted un día va a estar en victoria. Usted ya está en victoria. Amén. Por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Porque su victoria en fe no depende de la fe suya ni depende de las obras suyas. Depende de lo que Jesús ya obró, ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso usted, por cualquier circunstancia que esté pasando, usted debe confiar en Dios, en su palabra, y saber que Él ha dicho de usted lo que ha dicho de usted. Y usted puede lo que Él dice que usted puede. Y usted tiene lo que Él ha dicho que usted tiene. Y usted puede sobrepasar por encima de todas esas circunstancias por las cuales usted esté pasando. Y mantenerse en victoria por su palabra. La fe te dice que lo que Dios ha dicho acerca de ti es una verdad irrefutable, independientemente de la información que te den los sentidos físicos. Es decir, independientemente de lo que oigas, veas, huelas o sientas, tú eres lo que Dios dijo que tú eres. ¿Alguien puede decir algo? Yo digo por mí, amén. Amén. Tú tienes lo que Dios dijo que tú tienes. Yo digo amén por mí. Amén. Y tú puedes todo lo que Dios ha dicho que tú puedes. Amén. Amén. Dios dijo que tú puedes cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios no me roba la paz, la confianza ni la seguridad. Entonces estoy caminando en fe. Es decir, ¿qué implica tener fe? Que cuando lo que tú oyes, lo que tú ves, lo que tú hueles, no te roba la paz, no te roba la tranquilidad, no te roba la quietud, entonces eso es una muestra de que tú estás caminando en fe. Pero cuando lo que tú oyes, cuando lo que tú hueles, cuando lo que tú tocas, cuando lo que tú ves te lleva a la desesperación, te lleva a llorar, te lleva a quejarte, te lleva a murmurar, tú andas por los sentidos. Eres un almático sensual. Amén, güey, ya. ¿Están aquí o se fue? ¿Están aquí, verdad, todavía? Ok. Entonces, entendamos estas verdades y abracémonos a ellas. La fe y el temor. Este es el tópico que vamos a desarrollar en nuestra próxima hora de clase. La fe y el temor. Señoras y señores, se nos fue el tiempo. ¿Sí?